Hola a todos y a todas, esta es la clase número 1 del programa de lectura y escritura académicas de la Universidad de Flores, específicamente de la carrera de arquitectura. Hoy vamos a trabajar con la clase lectura conjunta del texto La lechuza de Minerva de Kenneth Frampton. Y específicamente vamos a centrarnos en dos cosas. Por un lado, la estructura que propone este texto y por otro lado, el propósito que consideramos que tiene este ensayo dentro del libro al que pertenece. Bueno, primero tenemos que situar a este texto en el libro La lechuza de Minerva. A modo de epílogo, fue escrito por Kenneth Frampton, un crítico y teórico británico de la arquitectura moderna y contemporánea. Este texto forma parte del libro de estudios sobre cultura tectónica, que es la continuación de la obra anterior del autor, Historia crítica de la arquitectura moderna. El libro está compuesto por 10 ensayos y un epílogo. Lo que vamos a leer hoy es justamente una parte de este epílogo. Normalmente, cuando analizamos la estructura de un ensayo, de manera tradicional se manifiesta que el ensayo tiene 3 partes: la introducción, el desarrollo y la conclusión. Sin embargo, desde el programa creemos que cada texto tiene particularidades propias a su campo, y estas dependen siempre tanto del tipo de ensayo como del propósito del autor. Por eso vamos a pensar la estructura de este ensayo de una forma un poco más compleja. Y si bien podemos reconocer que existe una introducción, un desarrollo y una conclusión, vamos a trabajar con una división más específica, porque vamos a ver que el texto que extrajimos desarrolla la información en 4 etapas. En primer lugar, se presenta una problemática, un problema. En el mismo se establece una posible solución. Luego se realiza un análisis propio de la obra de un arquitecto para poder ejemplificar y fundamentar su idea y su propuesta. Desarrolla también un análisis desde su valoración personal y finalmente llega a reflexiones finales que no solamente cierran el ensayo, sino que también cierran el libro completo. En primer lugar, vamos a pensar cómo es que se desarrolla la información de la primera etapa. Bien, en primer lugar, vemos que hay una presentación del problema, empezar a problematizar estas características que presenta la arquitectura moderna. Frampton compara la crisis actual de la arquitectura con la que propuso Gottfried Semper para 1851. También denuncia que existe una devaluación cultural causada por la industrialización y la mercantilización, y considera que el efecto principal que se produce a partir de esto es que el paso de la arquitectura termina siendo parte del ámbito espectacular del icono económico. Además, reflexiona sobre la privatización del espacio público y la pérdida del legado institucional y critica la arquitectura deconstructiva. Ahora bien, a partir de esto establece 2 estrategias posibles ante la crisis cultural. Primero propone repensar el papel del arquitecto en el arte y también después que el mismo arquitecto genere conciencia y sensibilidad en la clientela potencial y en la sociedad. Acá vemos que esta propuesta se relaciona con la idea que propone Donald John, la idea de práctica reflexiva, entendida como una práctica profesional y cultural donde el juicio crítico se convierte en el factor clave de la calidad. Bueno, acá vemos que este concepto de práctica reflexiva quizás no podemos pensarlo como una tesis tradicional, sino como un concepto clave que conecta todo el texto y a partir del cual va a desarrollar el análisis de la obra de un arquitecto específico. Ahora bien, luego de presentar este problema y las estrategias posibles y el concepto de práctica reflexiva, Frampton decide fundamentar esta propuesta analizando la obra de Renzo Piano. Para eso vamos a ver que esta etapa se subdivide en diferentes fases. En primer lugar, antes de empezar a describir la obra de Renzo Piano, sostiene que este arquitecto encarna el potencial de una práctica reflexiva contemporánea. Menciona, por ejemplo, que la finalización de uno de sus edificios de oficinas es una muestra de conciencia colectiva y colaborativa.
Así, Frampton, resalta este trabajo, este concepto de trabajo en equipo plenamente consciente. Y para reforzar esta idea, incorpora una cita directa de Piano, donde el arquitecto habla del esfuerzo y del carácter artesanal que implica el trabajo arquitectónico. ¿Sí? Esta parte de la cita no la dividimos en fases porque simplemente ayuda a presentar al arquitecto. Pero es interesante que la haya utilizado Frampton. Después empieza a presentar los proyectos y el carácter reflexivo que tiene el carácter en cada uno de estos casos. Y primero, las enumera y las considera como excepcionales, como ejemplos de logros. Menciona el edificio de Loguara, el estadio de fútbol de San Nicolás y el segmento de viviendas construido en la Rue Mou de París. Estos son los 3 proyectos que después va a presentar, va a describir y va a valorar más en detalle. Pero vamos a ver que ya antes de presentar a cada proyecto ya se está manifestando la opinión y el análisis del autor. Ya que podemos ver que si bien cada obra demuestra un método de desarrollo y una disciplina constructiva, Frampton sostiene que también están fuertemente influenciadas por el contexto en el que se encuadran y por el estatus social de quienes las habitan o las utilizan. Frampton comienza describiendo el edificio de Loguara y lo presenta como un nuevo edificio administrativo construido a partir de una antigua fábrica. Después describe algunos elementos o algunas particularidades que lo hacen excepcional y Frampton asocia a este proyecto con la idea de práctica reflexiva en la arquitectura. Después compara este proyecto con el estadio de fútbol de San Nicolás. Y por último, Frampton analiza las viviendas de la Rue Mou en París. Las describe como igualmente impresionantes y en cada uno de estos 3 proyectos también podemos ver que él hace una presentación general y luego hace una valoración personal, destacando los aspectos siempre más significativos que demuestran que Renzo Piano trabaja de manera reflexiva, consciente y comprometida. Ahora bien, después de presentar y analizar los 3 proyectos, Frampton realiza un análisis más profundo de las obras dentro del problema que había planteado al comienzo. Y concluye que los arquitectos dominan los métodos de producción y saben organizar la construcción en partes coherentes. Por esto afirma que el diseño funciona como un instrumento que unifica los elementos técnicos y conceptuales, siempre otorgando a cada obra su carácter propio. También reflexiona sobre la mirada regional y universal de la arquitectura de ese momento. También profundiza, citando a Peter Rice, un colaborador de Renzo Piano, fue uno que es este arquitecto sobre el cual él hace el análisis. Con esta cita sostiene que las nuevas tecnologías liberaron a la arquitectura del lenguaje industrial estandarizado y además subraya que el diseño es siempre el resultado de un proceso colectivo y humano. Para cerrar el texto y del libro, ya que se trata de un epílogo, Frampton toma una cita de Le Corbusier, el cual afirma que la verdad no está en los extremos, sino en la búsqueda constante del equilibrio. Y también decide utilizar una metáfora del arquitecto como acróbata para hablar de esta figura que amplía la reflexión hacia toda la humanidad, en la que todos al final nos encontramos suspendidos en una cuerda floja entre la tecnología y la capacidad de, poder mantener el equilibrio con esta crisis. Acá vemos que hay como un tono más filosófico y concluye que la cultura tectónica permanece como testimonio de espíritu humano. Hasta acá pudimos ver la estructura que compone esta parte del texto, la problematización, el análisis y las reflexiones finales. Todo esto están compuestas por diferentes fases y están atravesados por recursos de lenguaje muy distintos. Entonces, nos vamos a ver en la siguiente clase, donde vamos a trabajar en profundidad un diseño del texto, donde podamos proponer ideas de escritura y trabajar con los recursos del lenguaje que se manifiestan a lo largo de este epílogo, ¿sí? Cómo es que el autor decide poder cumplir con su propósito
en el texto a partir de los recursos lingüísticos. Muchas gracias por ver. Saben que pueden dejarme dudas y consultas en el foro virtual o a través de mi mail.